Hola, mi nombre es Gabriela Padilla, estudiante de la carrera Licenciatura en Bromatología en la Facultad de Ciencias Agrarias. Les voy a hablar sobre los microorganismos en los alimentos y su relación con el hombre. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son organismos unicelulares y microscópicos, es decir, que no se pueden observar a simple vista y necesitamos la ayuda de un instrumento como el microscopio para poder observarlos. Los microorganismos son muy esenciales tanto para el bienestar como para el funcionamiento de las distintas formas de vida que existen en el planeta. ¿Cómo fue el origen y la evolución de los distintos tipos de microorganismos? Las células microbianas tienen una estructura similar, entonces se piensa que todas descienden de un único ancestro común denominado Lucas. A medida que se fueron formando las primeras células a partir de material inerte, estas fueron formando poblaciones microbianas. Estas poblaciones microbianas se fueron relacionando con otro tipo de poblaciones para formar lo que se conoce como comunidades microbianas. Al principio la Tierra no tenía oxígeno, solo tenía dióxido de carbono, nitrógeno y algunos gases. Entonces, solo los microorganismos capaces de poder crecer en estas condiciones existían. A medida que fue avanzando, pasando muchos años, millones de años, empezaron a surgir nuevos microorganismos como ser las cianobacterias. Las cianobacterias son organismos fotótrofos, es decir, que toman energía lumínica, la transforman en energía química y así la utilizan. Además, también liberan oxígeno. Entonces, la atmósfera cada vez está más oxigenada hasta que desencadenó en lo que hoy conocemos como plantas y animales. Sin embargo, las plantas y animales solo existen desde hace 500 millones de años. Para realizar una clasificación de los distintos tipos de microorganismos, nos podemos basar en la organización celular. Por ejemplo, los procariotas tienen una organización más simple que incluyen las bacterias y las arqueas. Los eucariotas incluyen las levaduras que pertenecen a los hongos, las algas unicelulares y los protozoos. Todos los tipos de microorganismos pueden ser beneficiosos, parásitos, comensales y patógenos. Patógenos que producen enfermedades a los hospedadores, comensales que no le producen ningún tipo de daño, parásitos que viven a expensas del hospedador y pueden también ser beneficiosos. Como primer grupo tenemos las bacterias, que son un grupo bastante importante. Por ejemplo, en el sector de la agricultura hay unas plantas que son las leguminosas que se cultivan a nivel mundial para la alimentación tanto del hombre como de animales. Por ejemplo, la planta de soja, que tiene mucha relación con las bacterias, y formando acá en sus raíces lo que son nódulos, que los nódulos fijan el nitrógeno gaseoso, la transforman en amoníaco y así la planta lo puede utilizar. ¿Y de qué sirve esto? El agricultor se evita de comprar abonos nitrogenados, que primero son muy costosos y que después son muy contaminantes. Otro beneficio está en el rumen de los rumiantes como vacas y ovejas. El rumen contiene gran cantidad de bacterias que lo que hacen es digerir y fermentar la celulosa, que es un polisacárido principal componente de la pared celular de las plantas. Entonces así los rumiantes se pueden alimentar, de otra forma no lo podrían hacer. Nosotros no tenemos rumen, pero sí tenemos el estómago, intestino delgado, el intestino grueso, también denominado colon. En el colon hay gran cantidad de bacterias que sintetizan vitaminas y otros compuestos que nuestro cuerpo necesita, o sea, nos ayuda en la digestión. También son muy importantes porque impiden que se establezcan patógenos que hayan llegado al tracto intestinal. ¿Cómo llegaron estos patógenos? Pueden haber llegado por alimentos contaminados o agua contaminadas. Entonces ellos pelean ahí con las bacterias malas, podemos decir, que se establezcan en el intestino y produzcan enfermedades. Las bacterias también son muy importantes en la producción de alimentos, a partir, por ejemplo, en este caso, de la fermentación láctica, donde podemos obtener yogur, queso, encurtidos. También intervienen en lo que son la alteración de los distintos tipos de alimentos que pueden provocar grandes pérdidas económicas en el año. Por eso la industria alimentaria está constantemente elaborando métodos de conservación, el enlatado, el envasado, ya que estos tipos de alimentos como frutas y verduras tienen un periodo de vida útil bastante corto.
Así también tenemos bacterias que son patógenas, que causan enfermedades. Todas las enfermedades de origen microbiano transmitidas por alimentos se denominan ETAs. La de origen bacteriano, por ejemplo, Escherichia coli, que el principal hábitat de Escherichia coli es el intestino. Muchas cepas de Escherichia coli producen enterotoxinas, que estas enterotoxinas alteran el funcionamiento del intestino, provocando una liberación de agua y de electrolitos, lo que provoca una diarrea acuosa y profusa. Todas estas cepas enteropatógenas se las agrupó como Escherichia coli enterovirulenta. Existen 6 grupos de Escherichia coli enterovirulentas, de las cuales tenemos Escherichia coli enterotoxigénica, que se transmite por alimentos como ser ensaladas o quesos que están contaminados. El origen de esta contaminación son las heces humanas que contaminan estos alimentos, provocando diarrea tanto en niños como en adultos. También tenemos Escherichia coli enteroinvasivas, que invaden lo que es el colon, provocando una inflamación y seguida de una ulceración. Otro grupo es Escherichia coli enterohemorrágico, que el principal representante de este grupo son las Escherichia coli 0H57H7, en donde los principales alimentos que tienen este tipo de Escherichia coli son las hamburguesas y la carne molida de origen bovino. ¿Cómo se contaminan estos tipos de alimentos? Se contaminan por contaminación fecal durante la carnización. Entonces, a modo de prevención, hay que consumir estos tipos de productos bien cocidos, mantenerlos en refrigeración a una temperatura de 7 grados centígrados y mantener una buena higiene durante el proceso de carnización o después todas las técnicas que se llevan a cabo, una higiene con lo que son los equipos, los utensilios, para así poder prevenir esta infección alimentaria. Otra enfermedad es salmonelosis, que está producida por salmonelas de la enteritis, que pueden provocar fiebre, náuseas, diarrea. Sobre todo son muy propensos las personas mayores de edad o niños muy pequeños o personas con enfermedades crónicas. Los principales alimentos involucrados en esta infección alimentaria son la leche que no está pasteurizada, productos lácteos que no están pasteurizados, carne de mamíferos, carne de ave. A modo de prevención de salmonelosis, hay que tener en cuenta que todos los productos frescos, crudos, tienen alta probabilidad de tener salmonelas. Entonces, para evitar esto, una vez que ya hayan pasado el tratamiento en la industria o cuando los cocinamos en casa, hay que llevarlos a refrigeración lo más antes posible, mantener una buena higiene durante la elaboración y el almacenamiento, utilizar agua de buena calidad microbiológica, tanto para la elaboración, el almacenamiento o el transporte. Otra enfermedad es botulismo, que es una intoxicación alimentaria, una de las más letales, que puede producir visión doble, caída del párpado superior, y dificultad en la deglución. Los principales alimentos involucrados son las conservas realizadas de manera casera, de vegetales, de frutas, también de productos cárnicos, derivados de productos cárnicos elaborados de manera casera, como ser los patés, el jamón cocido, el pescado escabechado o en salmuera. Este tipo de microorganismos solo crece en un pH que sea mayor a 4,5. Entonces, en un pH menor a 4,5 no hay posibilidad de que este microorganismo se pueda desarrollar. A modo de prevención, se tiene que llevar un buen tratamiento térmico, los envases tienen que estar bien cerrados, el uso de el agua de buena calidad microbiológica, para prevenir este tipo de intoxicación alimentaria. Otro tipo de intoxicación alimentaria es el botulismo infantil, que está muy relacionado con la muerte súbita en niños, que se da mucho por el consumo, o se vio mucho por el consumo de miel o jarabe a base de maíz en niños menores de 1 año. Esto es porque los niños menores de 1 año no tienen bien desarrollado su flora microbiana. Entonces, la flora microbiana natural no puede competir con este
con este microorganismo y puede producir muertes. Por eso no se recomienda que se den a niños menores de 1 año. Y la intoxicación Staphylococcus, este tipo de microorganismo está producido por Staphylococcus aureus. Este microorganismo lo obtenemos en las manos, en las heridas de la piel, en el acné, en las fosas nasales, en la garganta tanto del hombre como de animales, y se da mucho en los alimentos que transmiten esta infección. Son los que tuvieron mucha manipulación de los alimentos. Por ejemplo, en las carnes de aves frías, en las tartas frías. Por eso, para evitar esta intoxicación alimentaria, hay que evitar que estén en ambientes de temperatura normal. Entonces hay que tenerlo siempre en refrigeración a una temperatura de 7 grados centígrados o menos, una buena higiene durante la elaboración y después de la elaboración. Esos son a modo de prevención. Los hongos. Los hongos se clasifican en levaduras y los hongos filamentosos. Los hongos están formados por hifas que tienen paredes tubulares que están septadas. Estar septadas significa que tienen paredes que separan cada una de estas hifas. Estas hifas, cuando crecen sobre la superficie, forman estructuras, lo que conocemos como ser estos hongos, que son los que mayor conocemos. En la parte superior, en las extremidades de las hifas, se forman esporas de colores marrón, rojo, que le dan y que tienen un aspecto pulveroliento, que lo que hacen, ayudan a la diseminación de los hongos a nuevos hábitats. Las levaduras son organismos unicelulares. Tienen una reproducción por gemación, como podemos ver aquí, una levadura que se está dividiendo ahí. Bien. La mayoría de los hongos son parásitos. Otros pueden causar enfermedades tanto al hombre como en animales. Muchos viven en relación con las plantas porque le ayudan a las plantas a obtener los minerales del suelo. Otros también ayudan a la mineralización del suelo. Muchos también son utilizados en la elaboración a partir de la fermentación alcohólica de cervezas y vino. También están en la panificación muy utilizadas las levaduras. Lo que hacen las levaduras, al sufrir una fermentación alcohólica, se produce etanol y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que permite la elevación del pan. También en la síntesis de antibióticos, como ser la penicilina, y biocombustibles como el alcohol etílico, que es producido por una fermentación, por ejemplo, de la caña de azúcar. El alcohol etílico es un combustible o un complemento de combustible utilizado para el motor de vehículos. Bien. El otro grupo son los virus. A diferencia de lo que son las bacterias, los virus no son células, no tienen pared celular, son mucho más pequeños que las bacterias, están formados por una capa proteica llamada cápsida, y en el interior tienen su información genética, el genoma, ADN o ARN. Una característica importante de los virus es que no se pueden reproducir si no tienen una célula hospedadora. Es decir, en alimentos los vamos a encontrar como contaminantes, pero en ellos no se van a poder reproducir. Algunas enfermedades que tienen alimentos contaminados por estos virus puede ser el que produce hepatitis A, que está en los alimentos que están que podemos obtener, que se puede transmitir este virus. Tenemos los moluscos bivalvos contaminados con aguas residuales, las frutas y verduras contaminados también con aguas residuales, y la manipulación de alimentos de una persona enferma con hepatitis A en su primera fase. Esas pueden ser las fuentes de contaminación. Los síntomas que produce esta hepatitis A va desde la multiplicación del virus en el intestino, seguida de la invasión del virus en la sangre, una infección hepática que está manifestada por fiebre, malestar, pérdida de apetito, náuseas, y finalmente lo que es ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel. A modo de prevención existe lo que es la vacuna contra la hepatitis A. Tenemos la hepatitis E, que presenta rasgos clínicos y epidemiológicos igual o parecidos a los de la hepatitis A,
pero a diferencia que aquí se da por la contaminación de agua con aguas residuales. Coronavirus y COVID-19. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden ocasionar desde un simple resfriado hasta enfermedades graves. Los coronavirus son enfermedades zoonóticas, es decir, que se transmiten desde el animal a la persona. Los primeros coronavirus que aparecieron fue, por ejemplo, en China en el año 2002, que se denominó SARS, que se cree que se transmitió de un tipo gato al hombre y tuvo una letalidad del 9%. El segundo virus que apareció fue en el Medio Oriente, se denominó MERS-CoV y fue transmitido del camello a la persona. Y ahora recientemente el nuevo coronavirus que apareció, denominado COVID-19, que tiene varias características. Primero, se transmite de persona a persona. Después, puede ser asintomático, es decir, durante el periodo de incubación, que son 14 días, puede esta persona contagiar a otras personas sin saberlo. También afecta mucho, sobre todo a las personas de avanzada edad, personas enfermas que tengan, por ejemplo, cáncer, diabetes. Bien, los primeros síntomas de esta enfermedad pues, son la temperatura bastante alta, temperatura de 37 grados centígrados o más, tos, dificultades respiratorias, una abrupta desaparición del olor, del sabor, también pueden ser dolores de garganta, pueden ser síntomas también mucho más graves como neumonía y también producir lo que es la muerte. También pueden ser asintomáticos, no tener síntomas. A modo de cuidados o prevención que tenemos que tener, sobre todo y principalmente, es el lavado constantemente de las manos con agua y jabón, mantener un distanciamiento cuando vamos al supermercado o vamos a hacer algún trámite donde hay mucha aglomeración de gente, no compartir utensilios, no compartir el mate, realizar una limpieza y desinfección de todos los alimentos cuando llegan a la casa. Y si estornudamos, hacerlo con el pliegue del pliegue del codo y tratar de evitar llevar las manos a los ojos, nariz y boca. Muchas gracias.